Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira, en su espacio. Jairo Garnica presenta. Desde ya usted se puede conectar con nosotros en las diferentes plataformas. Mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera, a través del Facebook, Gmail, Twitter y YouTube, para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy una entrevista importante. Me acompaña Fidel Rebelo, politólogo, magíster en mercadeo y productor del programa radial que está marcando mucha diferencia, Global Radio, a través de Éxtasis 97.7 FM. Fidel, bienvenido. Gracias, Jairo. Muy buenas noches a todos ustedes, la distinguida audiencia tuya. Usted participa desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Venezuela. Le repito, nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Venezuela. Fidel, ¿qué opina de la desunión que está cada vez más latente en la oposición venezolana? Mira, Jairo, la situación de la oposición es penosa y si uno lo ve es una tragedia para el país, ¿no? Porque no hay quien haga contrapeso ni quien se proponga hacer contrapeso, que es lo más triste. Tenemos una oposición en desbandada, porque uno lo que observa, si lo ven bien, es que con el paso del tiempo se van distanciando más y más y más y más entre sí, van corriendo hacia afuera, por decirlo de alguna forma, y están dando un claro mensaje de incoherencia y de inconsistencia, porque, por ejemplo, en este proceso electoral del próximo 21 de noviembre, ¿cómo es posible que esa oposición que por principio no reconoce al gobierno que está en ejercicio, ¿no? De hecho, no lo reconoce en el derecho, no reconoce la elección de Nicolás Maduro? Entonces, ¿cómo dentro del andamiaje institucional que hay, que deriva de ese gobierno, que convoca a unas elecciones, que entonces en principio son también elecciones ilegítimas, no reconocibles, entonces la oposición participa? Fidel, descríbame... Y participan disgregados. Descríbame su escenario... Cualquier cantidad de invitados, dime. Para el día 22 de noviembre, luego de las elecciones de gobernadores y alcaldes, ¿cuál es su escenario? Mi escenario es que todo sigue exactamente igual como está. Estas elecciones no van a cambiar absolutamente nada en este país, indiferentemente de quién llegue al poder en los municipios y en las alcaldías y en los consejos, etcétera, del país. Hay personas que dicen que el Táchira va a amanecer el 22 de noviembre con una pesadilla en la gobernación del estado Táchira. Podría ser, pero a ver, si lo vemos en frío. Y tú y yo sabemos quién es la pesadilla. Sí, claro, pero si lo vemos en frío, gane o no gane, el señor sigue ahí. O sea, si gana, pues es gobernador formal. Si no gana, es el gobernador en la sombra, sigue siendo el gobernador en la sombra. ¿Y a quién le llegan los recursos? Al gobierno en la sombra, no al gobierno oficial. Si llega a ser gobierno oficial, bueno, pero si no, entonces seguimos, es que no va a cambiar nada. ¿Tú confías en el Consejo Nacional Electoral? No. ¿El ciudadano común confía? Tal vez un porcentaje importante del país, lo que habla muy mal del nivel de cultura política del venezolano. Estamos a tiempo para que el señor Fernando Andrade y Lady Gómez lleguen a un consenso, a un acuerdo. Podría haberlo, pero habría que preguntárselo a ellos. ¿Están en disposición de llegar a un acuerdo, de sacrificar uno de los dos en aras de? Fidel, Táchira sin luz y sin agua. Un drama. Un tema que es muy delicado porque eso es un ataque a los derechos humanos y por lo tanto no garantizar servicios públicos puede ser calificado
de delito de lesa humanidad, Jairo. ¿El sistema de salud y el sistema educativo venezolano sirve en la actualidad para Fidel Rebelo? No, está en el suelo. Está en el suelo. Aquí no está garantizada la atención de salud ni la vida, en consecuencia, a ninguno de los venezolanos, ni tampoco la educación. Aquí lo que se está garantizando en este momento es embrutecer al país. ¿Qué sirve entonces en Venezuela? Muy pocas cosas. ¿Cuáles? Algunos esfuerzos, sobre todo a nivel privado, que se están haciendo y a nivel de organizaciones sociales que están llevando adelante trabajos importantes para mantener o mejorar algunos aspectos del país, ¿no? En el sector privado. En el sector público está todo en el suelo. No hay recursos, un país que no tiene recursos. ¿Este sector privado del que hablas está trabajando al 100%? No, para nada. Está, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de producción industrial, de producción de bienes y servicios, queda aproximadamente, si uno cree en las estadísticas que presentan, en los datos que presentan las cúpulas empresariales del país. Quisiera dejar una pregunta al aire antes de ir a comerciales. ¿Qué opina Fidel Rebelo del Salto de Talanquera, del presidente de Azogata, Edgar Medina, y del presidente del Sindicato de la Construcción del Estado Táchira, Alberto Maldonado? Me lo respondes al regresar de comerciales. No se aparte, continúe participando con el numeral, el hashtag Garnica con Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir en la primera señal del occidente del país, TRT, televisora del Táchira. Fidel, dejamos una pregunta antes de ir a comerciales. Mientras ustedes continúan participando desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Venezuela. ¿Qué opina Fidel Rebelo del Salto de Talanquera, del presidente de Azogata, Edgar Medina, y del presidente del Sindicato de la Construcción del Estado Táchira, Alberto Maldonado? Yo creo que hay que empezar por el principio también en este caso, y es afirmar y reafirmar cuál es la razón de los gremios y de los sindicatos. Gremios y sindicatos su trabajo se debe a la defensa y protección de los intereses del gremio. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿están, por ejemplo, el gremio ganadero de la región en posición de asumir, seguir a una candidatura específica, y lo propio con el Sindicato de Trabajadores del Estado Táchira? ¿O son posiciones personales de quienes salen hablando a nombre de todo el gremio y de todo el sindicato? Esta forma de hacer política es francamente vergonzosa. Ese es el primer comentario que puedo hacer. Y el otro es, porque esto no lo estamos viendo solo en el Táchira, aquí se cayeron las talanqueras, ya no hay talanqueras. Aquí lo que hay es intereses personales. Y tal vez algo más que uno pues no logra llegar a ver, pero que puede intuir. ¿Tú serías capaz de recibir dinero por cambiar tu opinión política? No me gustaría estar en esa situación. ¿Por qué? Porque ciertamente el dinero es tentación. Es un demonio, es una tentación. Y sin lugar a dudas, y eso es así, todo el mundo tiene un precio. Si te llegan al precio, te doblan. El tema de fondo aquí es que en un país en crisis donde no hay atención, porque tú me lo estabas preguntando en el segmento anterior, donde no hay atención médica, donde no sirve el sistema de salud, donde la educación está por el piso. Educación en el piso significa que no hay futuro, es decir, ¿cuál es el país que se va a desarrollar? Pero para comprar conciencias en campañas electorales sí hay dinero. Para estar haciendo parapetos decorativos sí hay dinero por la ciudad. Para estar maquillando la ciudad y las carreteras, porque en el fondo te pintan las rayas en el asfalto sobre los huecos, te pintan los huecos. Para eso sí hay dinero, pero para arreglar las cosas de fondo, lo importante, ahí no. ¿Está de moda ser traidor? Pareciera que sí. Pareciera que sí. Y espero que sea eso, una moda, y no una cultura. ¿Cómo ves las diferentes campañas políticas rumbo
a la alcaldía del municipio de La Cordialidad de San Cristóbal. ¿Está en juego? ¿Está en peligro? La continuidad, digamos, ¿te refieres a eso? Sí, señor. Pareciera que no. Pareciera que no. Pero a ver, es que uno no puede orientarse por las encuestas, por ejemplo, porque las encuestas las manipulan, las encuestas las manipula también quien las presenta, ¿no? Entonces uno observa que el candidato tal o el partido tal presenta números que indican que va adelante en contra del otro, pero el otro presenta también números y dice yo voy adelante en contra del otro y está presentando encuestas que por supuesto son distintas. Esta es de una organización o de una empresa de Sorbi X y esta es de una empresa Y. Obviamente no es la misma porque entonces ahí no habría coherencia en los números. Pero ahí hay manipulación en eso. ¿Tú crees que Maduro va a ser revocado el año 2022? No. ¿Por qué? Porque no habrá revocatorio. Y si lo hay, ¿quién lo va a organizar? Este CNE. ¿Con qué sistema? ¿Con votación virtual, digital? ¿Cómo? O sea, no hay sistema para eso. ¿Hay oportunidad para una mejor Venezuela? Sí, pero con cambios. Tienen que producirse cambios profundos en muchos ámbitos. Y el cambio inicial, el más importante, porque ese es el problema de fondo que tiene el país, tiene que haber un cambio político, porque el problema de fondo de este país es político. Aquí el problema no es social, aun cuando hay un problema social importante. Aquí el problema de fondo no es cultural, aunque hay un problema cultural también muy importante en el país. Aquí el problema no es económico, porque este país no carece de recursos para producir. Tenemos demasiados recursos para producir. Que no producimos, que no generamos riqueza, eso es otra cosa, ¿no? Pero entonces el problema no es económico, aquí el problema es político, es la manera de cómo se hacen las cosas y cómo se dirige el país que lo tiene ahogado y lo tiene destruido. No nos permite, a quienes podemos hacer mucho por el país, no nos permiten hacer. ¿Tú crees que aquí tiene que privar el esfuerzo, aquí tiene que ir por delante y tiene que garantizarse el esfuerzo privado de la gente, bien sea a título individual o a título organizado, o sea, a título de empresa, para generar riqueza y para generar impulso en la economía que haga que la economía salga adelante, generando todo el circuito que mejore los ingresos de la gente para que se active el mercado por un lado, para que se active el consumo, que pueda comprar lo que se produce de manera que haya demanda para que haya más producción. Y ese circuito que no lo generan los gobiernos, lo genera la economía privada, es lo que va a facilitar que la situación empiece a mejorar. Pero hay que haber un cambio político antes de eso y por encima de, porque las normas, las políticas emitidas, la legislación que se ha venido produciendo a lo largo de los años, tiene ahorcado al sector productivo y no permite hacer nada. ¿Tú crees que el ciudadano común va a salir a ejercer su derecho al voto? Si te refieres a las elecciones próximas del 21, sí. Yo creo que, a ver, por el tipo de elección que tenemos, es este tipo de elección de alcaldes, gobernadores, asambleas regionales y locales, no suele ser tan atractivo como, por ejemplo, una elección presidencial. Entonces, la participación en este tipo de elecciones siempre es más baja. Andan rondando el 35% histórico, ¿no? Podría en esta ocasión ser inferior porque podría haber una abstención muy alta. No lo podemos saber hasta el día que ocurra la encuesta verdadera, que es este 21, en materia al menos de participación. Tenemos que ir a la pausa, estamos conversando con el politólogo, magíster en mercadeo, colega también de una estación muy importante en el territorio tachirense, Éxtasis 97.7 FM. Todos los días hace un análisis espectacular. Gracias. A través de esta radio, esta emisora, con su espacio Global Radio. Quisiera dejar otra pregunta antes de ir a comerciales. Para Fidel Rebelo, en Venezuela, ¿hay democracia o hay dictadura? Me lo respondes. Al regresar de la pausa, no se despeguen. Continúen participando con el hashtag Garnica con Venezuela.
Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Venezuela. Le repito, el hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Venezuela. Dejamos otra pregunta antes de ir a comerciales. Para Fidel Rebelo, en Venezuela, ¿hay democracia o hay dictadura? Hay una dictadura totalitaria que se viste de democracia y que cuenta con una cantidad de acólitos que ayudan a decorarle el escenario y el show. Eso es lo que hay en Venezuela. ¿Estamos ante un cambio posible en diferentes gobernaciones y alcaldías de Venezuela? Podría ser el caso en algunas emblemáticas, como por ejemplo la del Zulia y la alcaldía de Maracaibo, por ejemplo, ¿no? En Táchira no está claro el panorama, en otras regiones del país tampoco, y esto bajo el principio de si se cree en que efectivamente estamos en presencia de un proceso electoral verdaderamente limpio y neutral, ¿no? Pues yo no creo en el árbitro, pese a que esté presente en el país una delegación de observadores de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Bueno, de las Naciones Unidas son 3 personas nada más. ¿Cuánto pueden cubrir de territorio nacional y qué pueden observar? De la Unión Europea son 100 observadores. Ajá, pero realmente, ¿qué hay detrás de esa presencia? Es lo que yo me pregunto. El presidente Nicolás Maduro envió un mensaje a todos los venezolanos que están por fuera del país a que retornen y empiecen a desarrollar emprendimientos. ¿Tú qué crees? Mientras aquí no cambien las cosas, no va a ser atractivo ningún retorno, porque la gente que se fue por una razón muy concreta y específica. Se fue para sobrevivir, porque aquí no podía. Si aquí no están dadas las condiciones para que quien se fue regrese a poder hacer algo en pro de su personal beneficio y de su familia, no van a venir. Aquí así se le ofrezcan castillos, no van a venir. Hasta que no cambien ciertas cosas que no han cambiado. Fidel, ¿tú estás vacunado? Sí. ¿Tienes las 2 dosis? 2 dosis. ¿Qué opinas de esta jornada de vacunación que el gobierno piensa implementar en los menores de edad, aquellos que tienen 2 años? Me preocupa muchísimo, no tanto porque se trate de la gente de las edades más tempranas, porque ciertamente en el mundo todavía no se está vacunando a seres humanos de edades tan tempranas, ¿no? Creo que no debería ser Venezuela el que tome iniciativas de esta magnitud en el mundo. Lo otro que me preocupa es con qué se va a vacunar. Se ha dicho que con los caldos esos cubanos. Esos no son vacunas hasta que no estén debidamente reconocidas y autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, después de que se haya hecho todo el proceso de pruebas científicas sobre estas vacunas. Entonces, Fidel, estamos llegando a los últimos minutos de este espacio, de esta entrevista importante. ¿Cuál es su mensaje para aquellas personas que dicen, yo no confío en el actual Consejo Nacional Electoral, no quiero salir a votar, no me gusta ningún candidato? ¿Cuál es su mensaje para los ciudadanos que observan la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira, y aquellos que nos siguen en las diferentes redes sociales? Cámara 1 disponible. Bueno, yo parto del principio de creer que es importante respetar la forma de pensar de cada quien. Así que respeto a quienes quieren ir a votar y quienes creen en el sistema que está establecido. De la misma forma respeto a quienes no creen en ello y no van a votar. Tenga cada quien, cada uno de ustedes, en su conciencia la decisión que toma y se le respeta. Yo, lo digo públicamente, no voy a votar. Yo, Fidel Rebelo, no creo. No creo en el CNE, no creo en esto. Cuando haya un cambio de fondo, no maquillaje, cambiaré mi posición. Y conste que es el segundo proceso electoral en toda mi vida en el que no voy a votar. Ya para finalizar, quiero decirle al pueblo del Táchira
a los venezolanos, a aquellos que me siguen a través de las redes sociales, cuando vayan a votar el próximo 21 de noviembre, háganlo bien, háganlo de la mejor manera, pero no pierdan la memoria. Voten por una Venezuela digna, por una mejor Venezuela, porque ustedes saben quiénes son los que han destruido esta nación durante 20 años. Ustedes saben quiénes obligaron a millones de venezolanos a salir del país. Ustedes saben quiénes destruyeron las principales carreteras, las principales arterias viales del país. Ustedes saben cuántas madres anhelan justicia por aquel hijo que perdió la vida en una marcha, en una protesta. Ustedes saben el dolor que padece a diario Rufo Chacón por quedar sin visión luego de exigir gas doméstico para su casa. Ustedes saben cuántas empresas fueron expropiadas que ofrecían miles de empleos en diferentes partes del país. Ustedes saben quiénes son los que los obligaron a pagar con otras monedas extranjeras, el peso colombiano y el dólar estadounidense. Ustedes saben quiénes los dejan sin energía eléctrica a diario y sin el agua potable. Ustedes saben quiénes son los que han destruido esta nación. Ustedes saben quiénes llevaron al abismo el sistema educativo y el sistema de salud venezolano. Ustedes siempre lo han sabido. Cuando vayan a votar el próximo 21 de noviembre, háganlo bien, pero no pierdan la memoria. Fidel, muchas gracias por asistir. Gracias a ti, Jairo, por la invitación y a ustedes por la audiencia. Sabes que te admiro. Eres mi amigo. Gracias. Quiero dejarlos ahora para cerrar con broche de oro. Un mensaje navideño. Producción de un amigo, Jaime Bastidas, para Jairo Garnica Presenta. Recuerden, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe. Amén.